Este hermano, a sus 72 años, ha pasado su vida dedicado a Jesús, apoyando continuamente a grandes iglesias. Sin embargo, se encuentra en el infierno y profundamente decepcionado cuando ve allí a algunos de los pastores más renombrados de Estados Unidos. Él comparte estas palabras con nosotros. Mi nombre es James Howard. Tengo 72 años, soy profesor jubilado y un cristiano devoto. He pasado toda mi vida en Mount Dora, Florida, dedicándome a servir a la iglesia. Abría mi Biblia, leía sus enseñanzas con reverencia y escuchaba los mensajes de predicadores famosos. Los defendía como mensajeros de Dios y nunca me privé de compartir sus enseñanzas con los demás. Pero todo cambió el 4 de mayo de 2024, cuando sufrí un repentino ataque al corazón. Animado por mi familia, empecé a participar en las actividades de la iglesia. Servir a mi comunidad y difundir la palabra de Dios siempre fue un deber sagrado para mí. Nunca olvidaré la cruzada de Billy Graham en Nueva York en 1957. Por aquel entonces doné $50 de mis ahorros, queriendo aportar mi granito de arena a la difusión del mensaje del gran embajador de Dios. Al escuchar los sermones de Graham, me convencí de que era un profeta enviado por Dios. Inspirado por esta creencia, animé a los que me rodeaban a seguir sus enseñanzas. A lo largo de los años, también apoyé las campañas de curación de Oral Roberts. Cada vez que contribuía, sentía que estaba presenciando los milagros de Dios de primera mano e incluso ayudando a que ocurrieran. La mañana del 4 de mayo, acababa de terminar mi oración diaria y me senté a desayunar. La luz del sol entraba por las ventanas del Monte Dora y pensé que sería un día normal. Pero de repente un dolor agudo me atravesó el pecho. El corazón se me aceleró y me costaba respirar. Me caí de la silla y me desplomé en el suelo. Mi conciencia empezó a desvanecerse y el mundo que me rodeaba se sumió lentamente en la oscuridad. Me invadieron el miedo y la impotencia, pero no podía hacer nada. Susurré una última súplica de ayuda a Dios y todo se volvió negro. Sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo, rodeada por un vacío de oscuridad absoluta. Era como si me arrastraran a un profundo abismo, a la deriva hacia la nada. El silencio era asfixiante, pero no duró mucho. De repente la oscuridad que me rodeaba se transformó en un infierno de llamas abrasadoras. Gritos y llantos de agonía resonaron en todas direcciones. Quise taparme los oídos, pero parecía no tener cuerpo ni manos que mover. Miré aterrorizada a mi alrededor. Las llamas danzaban frente a mí y los lamentos de las almas atormentadas surcaban los cielos. La visión que tenía ante mí era más aterradora que cualquier descripción del infierno que hubiera leído en la Biblia. En lo más profundo de mi ser, sentí un miedo abrumador, como si estuviera atrapado en las profundidades del infierno, alejado del amor y la gracia de Dios. Era una oscuridad y una desesperanza que nunca hubiera imaginado. Temblaba de horror entre las llamas abrasadoras. La lava burbujeaba y reventaba por las grietas del suelo, y el fuerte hedor a azufre me quemaba los pulmones. Me resultaba imposible respirar y tenía la garganta abrasada. Contrariamente a todos los sermones que había oído, a todas las promesas de la gracia divina, este lugar era puro miedo y desesperación. Por un momento pensé en los famosos predicadores cuyas enseñanzas había seguido y defendido sin rechistar. Siempre había creído que eran mensajeros de Dios. Este no puede ser un lugar desprovisto del amor de Dios, intenté tranquilizarme, pero el miedo que crecía en mi interior me impedía aferrarme a esa creencia. Los gritos resonaban por todas partes, y el aire sofocante del propio infierno parecía gritar que era un lugar totalmente vacío de la presencia de Dios. Dios mío, grité, pero las llamas se tragaron mi voz. Sentí como si cada oración, cada esperanza, cada grito de misericordia fuera devorado aquí. Entonces vi una figura entre las llamas, y mi corazón casi se detuvo. Billy Graham. Lo reconocí al instante. Me había pasado la vida escuchando sus sermones y aceptando sus palabras sin rechistar. Allí estaba él, atado con cadenas, su cara retorcida por el dolor, sus ojos apagados y llenos de tristeza. Aquella visión hizo añicos mi fe. «No esperarías verme aquí, ¿verdad?», preguntó con la voz llena de tristeza y derrota. «¿Cómo puede ser esto?», murmuré toda mi vida. Había estado seguro de que Graham era un verdadero mensajero de Dios, pero aquí estaba, retorciéndose entre las llamas como un alma condenada. Graham estaba encorvado bajo el peso de sus cadenas, con el rostro marcado por el dolor y la voz temblorosa por la desesperación.
Utilicé mi deber sagrado para exaltarme a mí mismo, no a Dios, dijo, mientras su voz se desvanecía lentamente entre las llamas. Fama, reconocimiento, quería que la gente me ensalzara. Alimenté mi ego, no a Dios. Lágrimas de angustia corrían por su rostro. Su confesión fue tan profunda que cada palabra me atravesó como un cuchillo. En ese momento recordé cómo había vivido mi vida, viéndole casi como una fuente de inspiración. Habíamos defendido juntos su mensaje ante nuestra comunidad, y yo creía de verdad que encontrar a Dios significaba seguir sus enseñanzas. Yo te defendí. Compartí tus palabras con la gente. Consolidé mi fe en Dios a través de ti, dije con las lágrimas derramándose por mis mejillas. Graham asintió como si el peso de sus cadenas le hiciera hundirse aún más. Lo hiciste con buenas intenciones, susurró. Pero no viste mi egoísmo. No te diste cuenta de cómo estreché el camino hacia Dios. Sus palabras me destrozaron. El hombre al que había respetado durante años, cuyos sermones había admirado y considerado un puente hacia Dios, estaba ahora aquí, retorciéndose en un lugar desprovisto del amor de Dios. Invadido por el remordimiento, pensé en cómo había vivido mi vida creyendo en sus enseñanzas, solo para darme cuenta de que había sido influenciado por alguien que había tomado caminos falsos. Algo dentro de mí se quebró. ¿Conocía realmente el camino hacia Dios, o siempre había estado ciego? Mientras las llamas seguían lamiendo las cadenas de Graham, los restos de mi fe temblaban y vacilaban. Si incluso uno de mis líderes más venerados estaba sufriendo esta horrible realidad, ¿cómo de fuerte podía ser la fe que me quedaba? No muy lejos, otra figura emergió de entre las llamas. Era un rostro que conocía bien pero que ahora me llenaba de pavor, Oral Roberts. El hombre que una vez predicó sobre los milagros de Dios en televisión, llamando a la gente a la curación, estaba ahora aquí, atrapado entre cadenas y fuego eterno. Con una imagen de profunda tristeza me acerqué, pero todo lo que sentí fue puro horror. Roberts casi se desmoronaba bajo el peso de sus cadenas. Utilicé a Dios para exigir, dijo con un tono impregnado de dolor. Se me heló el corazón. Había creído en Roberts y en sus enseñanzas de todo corazón. Sus promesas de curaciones milagrosas habían fortalecido mi fe en el poder de Dios. Había apoyado sus proyectos pensando que estaba poniendo el nombre de Dios en alto. Escuchar ahora sus pecados de sus propios labios me destrozaba. El dinero, continuó Roberts inclinando la cabeza. El dinero se convirtió en mi ídolo. Manipulé el nombre de Dios para enriquecerme. Exploté las esperanzas y la fe de la gente. Los atraje con promesas de curación, todo para inflar mi ego y mi fortuna. Su voz se quebró, cada palabra parecía sacada de las profundidades de su alma atormentada. Las llamas danzaban a su alrededor, apretando las cadenas con cada palabra. No quería creer lo que estaba oyendo. Este hombre a quien una vez había visto como un mensajero divino, guiando a la gente hacia Dios a través de milagros y curaciones, estaba ahora aquí confesando que había utilizado el nombre de Dios para fines egoístas. A lo largo de mi vida, había seguido a líderes como él, pensando que estaba ayudando a manifestar los milagros de Dios. Estoy aquí por ti, susurró Roberts con lágrimas corriendo por su rostro. Estoy aquí por aquellos que, como tú, nos siguieron ciegamente. Yo manché el nombre de Dios con mis ambiciones egoístas, y tú estás aquí porque nos seguiste sin rechistar. Sus palabras me atravesaron como una espada. Los ojos se me llenaron de lágrimas y mi mente se sumió en el caos. Yo creía en ti, dije con la voz apenas firme. Pensé que estaba ayudando a mostrar los milagros de Dios a la gente cuando doné a tu causa. Pensé que estaba sirviendo a la voluntad de Dios. Roberts apartó los ojos avergonzado, inclinando la cabeza. Gente como yo, murmuró, os impidió encontrar la verdad de Dios. El espectáculo, el showmanship, las falsas promesas, todos ellos se interpusieron en el camino de una vida que realmente glorifica a Dios. Conocer los pecados de estas figuras a las que había dedicado mi vida, su egoísmo y orgullo, dejó mi alma hecha jirones. Después de años de pensar que había estado sirviendo a Dios, me di cuenta de que había formado parte de un camino corrompido por la ambición humana. Mi corazón estaba profundamente herido. Fue entonces cuando mi alma se estremeció y mi fe se sacudió hasta lo más profundo. En el corazón del infierno, rodeado de llamas, me quedé solo conmigo mismo. Lo que había presenciado sacudió mi alma.
Los nombres que había admirado, las figuras que había exaltado como mensajeros de Dios, estaban aquí, atados con cadenas, retorciéndose de arrepentimiento. En ese momento una visión apareció vívidamente en mi mente. Vi a Martin Luther King Jr. y a Billy Graham de pie, uno al lado del otro, en una gran logia masónica. Sus manos descansaban sobre una mesa adornada con los símbolos de la logia, y la determinación en sus ojos reflejaba una búsqueda de poder e influencia. Habían utilizado el nombre de Dios para ganarse los corazones de la gente, pero esta visión revelaba que podían haber hecho alianzas egoístas secretas para su propio beneficio, presentando una falsa inocencia a los que les rodeaban. En realidad, habían trabajado por ambición y orgullo personales. Me recorrió un profundo temblor. Esta imagen puso al descubierto la fragilidad humana de las figuras que yo había seguido tan incondicionalmente. Me di cuenta de lo ciegamente que los había exaltado. ¿Había glorificado realmente a Dios todos estos años, o me había dejado llevar por el encanto y el carisma de estos predicadores? ¿Había construido mi fe sobre el camino que otros me allanaban sin cuestionarlo? Las confesiones de Martin Luther King Jr. y otros, llenas de remordimiento, parecían derribar los cimientos de mi creencia. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Me sentí totalmente despojado de todo, solo e indefenso. Se me doblaron las rodillas y me desplomé en el suelo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, cayendo sobre el suelo ardiente del infierno. Mis propios errores, mis juicios arrogantes y las acciones que había creído que se hacían en nombre de Dios, pero que en realidad habían exaltado al hombre, todo pasó ante mí. Me había engañado a mí mismo, escondiéndome detrás de una falsa sensación de seguridad. No había llenado mi corazón con la verdadera fe, sino con las grandes y elocuentes palabras de los sermones. Querido Dios, susurré con voz temblorosa y frágil. Ahora me doy cuenta de que he estado caminando por el camino equivocado todo este tiempo. En lugar de conocerte de verdad, he seguido los caminos trazados por otros. Por favor, perdóname. Ya no quiero confiar en predicadores ni en grandes campañas, solo en Jesús. Solo necesito tu pura verdad. Mientras rezaba, el orgullo y las ilusiones dentro de mí parecían derretirse. El horror del infierno todavía me rodeaba, pero algo dentro de mí empezó a cambiar. La oración sincera en el nombre de Jesús me estaba llamando hacia el verdadero camino de Dios. Ya no necesitaba ningún intermediario, ninguna gran figura, solo Dios mismo. Justo entonces, en las profundidades del infierno, una luz inesperada apareció en medio de las llamas y los gritos. La luz de Jesús lo envolvió todo, brillando a mi alrededor como un escudo de protección. Toda la culpa, los pecados y el egoísmo que había en mí parecían disolverse en esta santa paz. Era como si un amor que había olvidado hacía tiempo, pero que siempre había anhelado, envolviera mi alma por completo. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras una sensación de limpieza me bañaba. Entonces una voz suave pero poderosa habló: confía solo en mí. Jesús estaba de pie ante mí con su rostro lleno de profunda compasión. Palabras sagradas de las Escrituras flotaban a su alrededor como si las páginas de la Santa Biblia hubieran cobrado vida. Mis ojos siguieron un versículo: yo soy el Señor, y no hay otro fuera de mí. No hay Dios. Isaías 45:5. Estas palabras atravesaron mi corazón, resonando en mi interior. Comprendí que no debía confiar en ningún otro poder, en ningún ser humano, en ninguna figura exaltada, sino solo en Dios. Jesús extendió la mano y apareció otro versículo: nadie puede servir a dos señores. O bien odiarás a uno y amarás al otro, o bien te dedicarás a uno y despreciarás al otro. No podéis servir a la vez a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Estas palabras me mostraron hasta qué punto se habían desviado los predicadores que buscaban la riqueza y el poder, y lo equivocada que había estado al seguirlos sin rechistar. Cerré los ojos, pero los versículos seguían apareciendo ante mí: ten cuidado de no practicar tu rectitud delante de los demás para ser visto por ellos. Si lo haces, no tendrás recompensa de tu Padre que está en los cielos. Mateo 6:1. Comprendí que debía evitar el espectáculo y servir a Dios con verdadera humildad. En ese momento mi corazón quedó limpio, mi alma rebosó de la pura verdad de Dios. Jesús dijo con una voz llena de amor, pero con una profunda seriedad: buscarme a mí y a mi camino significa ir más allá de las grandes campañas y las falsas promesas.
Mi gloria no reside en los templos construidos por los hombres, sino en la sencillez de las almas y la sinceridad de los corazones. Abrí los ojos y sentí que me invadía una oleada de paz. Por fin comprendí el verdadero mensaje de Dios: ningún líder humano, por santo que pareciera, debía presentarse jamás ante Dios. Como James Howard, me adentré en una nueva búsqueda, más allá de los grandes espectáculos y las glorias humanas, un viaje para unirme de verdad a Jesús. Ahora sabía lo que significaba confiar solo en Él, y mi corazón se llenó de esta verdad. Cuando abrí los ojos, me encontraba en la habitación de un hospital. Durante las horas que estuve inconsciente, había estado a la deriva entre la vida y la muerte. Los médicos me dijeron que había sufrido un infarto, pero de alguna manera, milagrosamente, había sobrevivido. En ese momento me di cuenta de que Dios me había dado una segunda oportunidad. Después de esta experiencia, empecé a cuestionar profundamente mis antiguas creencias y lo que las había impulsado. Ya no me centraba en exaltar a los predicadores humanos. En su lugar, centré mi fe en las enseñanzas puras de Jesús. Volví a la iglesia, pero esta vez era diferente. Quería servir a Dios de una manera sencilla y sin pretensiones. Animé a la gente a construir una relación personal con Dios, haciendo hincapié en la importancia de llegar a Él a través de la sencillez de Jesús, no a través de promociones llamativas o la influencia de grandes figuras. Después de esta experiencia que me cambió la vida, juré no volver a confiar en predicadores que explotaban a la gente con falsa publicidad. Me centré en la sencillez del mensaje de Jesús y en el amor genuino de Dios. A lo largo de mi renovado viaje de fe, intenté guiar a la gente hacia lo que es correcto, la sencillez por encima del brillo, la humildad por encima de la fama y la glorificación de Dios, no del hombre. Finalmente sentí una verdadera paz en mi interior. Vivir las enseñanzas de Jesús con sinceridad y compartir el verdadero amor de Dios se convirtió en mi misión. Este viaje me acercó a Dios y me permitió ser una luz para otros que le buscan. Ahora, vivo mi vida guiada únicamente por Jesús, confiando solo en Él y en su amor inquebrantable.